para dar esta plática de oftalmopatía tiroidea. Voy a tratar de ser breve para pegarme a los tiempos. Como generalidades, pues sabemos que la orbitopatía u oftalmopatía tiroidea pues es una inflamación retroorbitaria que va a tener muchas manifestaciones hasta el momento no bien comprendidas, las cuales incluyen una disrupción de las fibras musculares de los músculos extraoculares y va a haber acumulación de glucosaminoglucanos, va a haber edema y va a haber proliferación de adipocitos retroorbitarios. Todo esto está causado por la presencia anómala o la expresión anómala del receptor de TSH en células que no tienen por qué presentarlo, pero en esa enfermedad así es. Y este receptor está siendo estimulado por autoanticuerpos estimulantes del receptor de TSH o TSIs y células T específicas. Entonces, este receptor va a estar presente en los tejidos del ojo, principalmente el fibroblastos y adipocitos retroorbitarios. Actualmente, pues la célula estrella en esto de la patofisiología, pues van a ser los fibroblastos. De alguna forma los fibroblastos van a expresar este receptor ATCH y esto es lo que va a causar la manifestación de la orbitopatía tiroidea. Como mencionó la doctora Geraldine, bueno, pues generalmente estos pacientes son del sexo femenino. Aquí sí es importante recalcar que dependiendo de la literatura, cuántos pacientes de la enfermedad de Graves van a presentar orbitopatía. Puede ser desde un 25 hasta un 30%. Clínicamente aparente puede ser un 5%. Y todo esto depende pues de la anatomía del cráneo y de la órbita del paciente. También hay que recalcar orbitopatía en hipotiroidismo autoinmune. Hablando de lo más común, que es el hipertiroidismo o enfermedad de Graves, pues esta orbitopatía puede aparecer antes, durante o después de la fase de tirotoxicosis. En el caso de que exista eh, una manifestación de exoftalmos o proptosis ocular y el paciente tenga un perfil tiroideo normal, usualmente el hipertiroidismo va a venir en el espacio de los próximos 12 meses. Aproximadamente 2% se van a presentar con una neuropatía óptica y eso quiere decir, bueno, que el nervio óptico está siendo estirado porque el ojo se está yendo hacia enfrente y el estiramiento del nervio óptico va a causar visión borrosa, eh, alteración en la percepción de los colores o una limitación para mirar de forma simétrica o conjugada hacia arriba. La mitad de esos pacientes requieren cirugía compresiva, como vamos a ver. Entonces, hablando de enfermedad de Graves, como se mencionó, es más común en el sexo femenino. La mayor incidencia ocurre en el grupo de los 40 a los 60 años de edad. Y bueno, nosotros nos dedicamos a ver la parte hormonal, pero también hay que ver la parte emocional, porque el paciente pues tiene una apariencia desagradable y eso le puede causar una baja autoestima y eso puede ser que caiga en discriminación, aislamiento social, ansiedad o depresión o deterioro en su calidad de vida. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar una orbitopatía en pacientes que aún no la han desarrollado, pues el factor principal descrito son los niveles altos de autoanticuerpos contra el receptor de TSH. Se menciona que mientras más altos, pues más severa será la oftalmopatía. Algo que puede ser modificable es el tabaquismo. El tabaquismo, por diversos mecanismos teóricos, puede causar o desencadenar la inflamación retroorbitaria. Se menciona que esto puede ser por los tóxicos que vienen en el humo del tabaco o por la hipoxia que produce el cianuro del humo del tabaco o el estrés dado por la nicotina, por el estímulo adrenérgico del tabaco. Otro factor es el yodo radioactivo. Si damos un paciente, si el paciente no está eutiroideo y damos yodo radioactivo,
eso puede ser un desencadenante de la orbitopatía. ¿Por qué el yodo no está bien descrito? Nuevamente, hay artículos que mencionan que como vamos a caer en hipotiroidismo después del yodo, esa elevación de la TSH resultante va a estimular el receptor de TSH y por lo tanto va a causar la inflamación. También está descrito el traumatismo ocular, es decir, es un paciente con enfermedad de Graves que tuvo una lesión ocular, se golpeó el ojo o recibió algún traumatismo en el ojo y eso hace que se desencadene la inflamación y la orbitopatía. Recientemente se ha descrito que, resulta que también hay otra molécula involucrada que es el factor de crecimiento similar a la insulina. De hecho, hasta hace poco, pues el tratamiento o la fisiopatología va dirigida contra el receptor de TSH, pero resulta que también está este factor de IGF-1 y a menos recientemente se ha descrito que hay eh, físicamente en estas células del ojo, el receptor de IGF-1 y el receptor de TSH están físicamente acoplados y por lo tanto ya está considerado que son ese acoplamiento o esa señal cruzada es la que va a causar la fisiopatología de la orbitopatía tiroidea. Ahorita vamos a ver un esquema. Cuando se activan esos dos receptores, el de TSH y el IGF-1, esto va a hacer que el fibroblasto tenga muchas vías de activación. Como los fibroblastos son células que pueden diferenciarse a miofibroblastos o adipocitos, una estimulación cruzada de estos receptores va a causar que el fibroblasto se diferencie a tejido adiposo y por lo tanto aumenta el tejido adiposo. También va a hacer que el fibroblasto aumente la producción de matriz extracelular, por ejemplo, ácido hialurónico o colágeno, y eso aumenta la matriz celular. Va a haber edema, porque recordemos que los glucosaminoglucanos son moléculas muy hidrofílicas que atraen mucha agua. Entonces, al estarse acumulando, atraen agua y eso aumenta el edema, aumenta la inflamación local y todo esto va a acabar en fibrosis de los músculos extraoculares. Entonces, en este esquema se ve aquí que en la parte central tenemos al fibroblasto orbitario y ya está descrito, bueno, que son dos receptores, el IGF-1 y el de TSH. Al estarse formando los anticuerpos, los autoanticuerpos, se llaman TCIs o estimulantes, van a activar al TSH, al receptor TSH, y también, por lo tanto, a IGF-1. Esto va a hacer que el fibroblasto produzca citocinas que siguen atrayendo las células T para seguir estimulándolo y que se produzca más inflamación. También está descrito que esta inflamación local detrás del ojo, por esas citocinas van a viajar a la médula ósea y van a hacer que se diferencien más fibroblastos que tienen receptor de TSH, anómalo, y esto perpetúa la enfermedad. O sea, son fibroblastos que inicialmente eran locales, pero ahora van a ser fibroblastos que vienen directamente desde la médula ósea y se van a localizar en el ojo y perpetúa la inflamación. Eh, Vemos que por IGF-1 se va a diferenciar en miofibroblasto, aumenta pues, la fibrosis, aumenta el ácido hialurónico, aumenta la diferenciación a adipocitos, por lo tanto aumenta la presión retroorbitaria. Recientemente, bueno, si vemos este esquema, pues bueno, ahorita hay un tratamiento que es reciente eh, que bloquea la señal de IGF-1. Hasta antes de este descubrimiento, pues todo el mundo se dedicaba al receptor de TSH, pero ahorita ya está un anticuerpo monoclonal que va contra IGF-1 y por lo tanto mejora la orbitopatía tiroidea. Es importante también saber que, aunque sabemos que la fisiopatología implica anticuerpos sistémicos, no a fuerzas la orbitopatía va a ser bilateral de inicio.
Puede ser que comience con un ojo, luego pues sigue el otro, depende seguramente de la órbita, de la anatomía orbitaria. Eh, Vemos que al estarse inflamando la parte retroorbitaria, va a haber una irritación palpebral, conjuntival, epífora, o sea, quiere decir mucho lagrimeo, dolor retroorbitario, hay una retracción palpebral superior, puede haber estrabismo, exoftalmos, visión doble, úlceras corneales debido a la incapacidad de cerrar completamente los párpados, incremento en la presión intraocular, y ya mencioné que 2% pueden tener neuropatía óptica. La causa más común de una inflamación retroorbitaria es la orbitopatía de Graves, lo que estamos mencionando ahorita. Comprenden 60% de condiciones inflamatorias en estas edades, entre 21 y 60 años, y 40% en pacientes mayores de 60 años. Pero pues hay diagnósticos diferenciales. La condición inflamatoria más común en oftalmología se llama inflamación orbitaria idiopática. La inflamación orbitaria idiopática más frecuentemente es unilateral, ocurre en la cuarta y quinta década de la vida. El síntoma predominante es dolor y edema periorbitario. Y aquí se menciona, bueno, algo importante. Si hacemos un TAC de órbitas, en esta inflamación orbitaria idiopática, todo el músculo, todos los músculos extraoculares van a estar afectados, incluyendo el tendón. En caso, en cambio, en la orbitopatía de Graves, solamente se veía el vientre muscular y los tendones no están afectados. Entonces, en la inflamación orbitaria idiopática, los músculos se ven como tubos, da un aspecto tubular. Esta inflamación orbitaria idiopática también va a afectar el recto lateral, a diferencia de la orbitopatía de... Vemos que hay muchos diagnósticos diferenciales, no voy a explicarlos, no explicarlos todos, nada más que quisiera mencionarlo, que el principal diagnóstico diferencial es la inflamación idiopática orbitaria o pseudotumor orbitario, pero hay muchos diagnósticos. En general, en endocrinología, el diagnóstico para saber si es por Graves, como lo acaban de mencionar, es si yo tengo anticuerpos, TCIs o si tengo anticuerpos antitiroideos, eso significa que es una orbitopatía de Graves. ¿Okay? Generalmente, o en general dije ahorita que puede ser presentarse antes, durante o después. Generalmente está presente en el diagnóstico del hipertiroidismo. Entonces ya en ese momento ya es, como lo mencionó la doctora Carla, si ya tenemos acropaquia o tengo dermopatía y tengo bocio, eso significa enfermedad de Graves. No hay por qué hacer otro diagnóstico, a menos que lo amerite otro cuadro clínico. Usualmente es bilateral la orbitopatía de Graves y los anticuerpos están presentes. Si no están presentes, bueno, entramos en los otros diagnósticos diferenciales. Ahora, para el manejo de la orbitopatía de Graves, se menciona que debemos hacer dos cosas. Primero, establecer la severidad y la actividad de la orbitopatía. La severidad está, bueno, hay muchas tablas, pero la que más está mencionada se llama EUGOGO, lo cual significa Grupo Europeo para Orbitopatía de Graves. De acuerdo a esta clasificación, vamos a tener tres grados de severidad. Uno es grado leve, otro moderado severo, y la otra es, pues, tengo una amenaza de pérdida de la visión. Moderado severo quiere decir que tengo dos o más de los siguientes. Una retracción palpebral más de 2 milímetros, afectación de partes blandas moderado o grave, exoftalmos más de 3 milímetros por arriba del límite por raza y género, o una visión doble inconstante o constante. Si tengo dos o más, eso significa que tengo una orbitopatía moderada o severa. Si tengo ya datos de neuropatía, alteración en la visión de los colores, si hay exposición o úlceras corneales,
el globo ocular subluxado o globo congelado, eso es amenaza de perder la visión. Si no tengo ninguna de estas afectaciones, tengo una orbitopatía leve. ¿Ok? Por ejemplo, sensación de arenillas, eritema conjuntival, lagrimeo, ¿verdad? O retracción menos de 1 milímetro, eso es una severidad leve. La otra parte de la evaluación es establecer el nivel de actividad. Realmente hay varias tablas. Voy a escribir ahorita que se llama la que se llama CAS, que es el score de actividad clínica. Y como menciona aquí, son 7 puntos. Si tengo 3 o más puntos, tengo una orbitopatía activa. Veamos los ítems. Es dolor retrovulvar espontáneo, dolor al mover el ojo hacia arriba y hacia abajo, enrojecimiento palpebral o conjuntival, edema de la carúncula, edema palpebral, edema conjuntival. Si tengo 3 o más, tiene una orbitopatía activa. ¿Okay? Inicialmente, todos van a comenzar pues, con una actividad. Todos van a tener dolor, esos talmos, pero esto va a tener una especie de progresión y un grado de meseta. A final de cuentas, todos van a llegar a un estado inactivo, estable, y van a tener una lesión residual. Cabe mencionar que las afectaciones que se ven no son reversibles. La fibrosis no es reversible. Si el ojo se queda con un grado de proptosis, al darle tratamiento no quiere decir que se va a regresar el ojo como era antes. No, se queda con una secuela. Por eso es importante detectarlo desde el principio para evitar un mayor grado de inflamación. Este grado o esta progresión desde que inicia hasta que llega a la meseta puede durar de meses hasta años. Describe que puede ser hasta 2 años en lo que llegamos a esta meseta de progresión. Los factores de progresión, tabaquismo, otra vez, tabaquismo. Si yo no tengo si no ha comenzado la orbitopatía, al fumar puede ser activo o pasivo, puede ser que eso desencadene la inflamación. Los hombres tienen mayor riesgo de progresión y el dar yodo radioactivo cuando no estamos en un estado eutiroideo. Se menciona que los pacientes más jóvenes van a tener mayor proliferación adiposa, mientras que los adultos mayores tienen mayor crecimiento de músculo muscular. Es como que diferente su cuadro clínico. Este es un manejo que está reportado en varias literaturas. Vemos aquí qué vamos a hacer con el paciente. Tenemos un paciente que tiene orbitopatía tiroidea. Ya descubrimos o definimos que es por Graves, pues porque tenemos anticuerpos PCIs o porque pues, el cuadro clínico orienta que es una enfermedad de Graves. Lo primero que tenemos que hacer es lograr el eutiroidismo. Si el paciente fuma, pues cesar el tabaco, el tabaquismo, referir al oftalmólogo y podemos utilizar tratamientos locales como lubricantes o prismas para una mejoría en la visión. Entonces, de acuerdo a las escalas que vimos ahorita, tenemos que clasificar al paciente en leve, severidad leve, moderada o riesgo para la visión. Si el paciente tiene riesgo para la visión, automáticamente, bueno, tenemos que dar un tratamiento por glucocorticoides intravenosos por 2 semanas y evaluar. Si el tratamiento no fue efectivo, se procede a una cirugía para descomprimir rápidamente. ¿Okay? Entonces, este va directamente a glucocorticoides. Si el paciente tiene datos leves, severidad leve, podemos tomar 2 vías, 2 conductas. Una es un manejo conservador. ¿Okay? Es como esperar y ver. ¿Sí? Que llegue a ver si no progresa o ya está en su meseta. Ahorita vamos a hablar, bueno, algunos escriben que podemos utilizar selenio en esta parte. Si el paciente tiene una severidad leve, pero tiene una pobre calidad de vida, o vemos que durante el manejo conservador progresa, volvemos a caer en glucocorticoides.
Es la primera línea de tratamiento. Intravenosos de preferencia, pueden ser orales o radioterapia. Si este manejo no fue, no hubo una mejoría en el cuadro clínico después de 6 semanas, vamos a utilizar o se sugiere utilizar manejo de segunda línea, donde entramos con los biológicos, medicamentos biológicos, anticuerpos monoclonales o inmunosupresores. De igual forma, si vemos que el paciente no mejora después de los esteroides intravenosos, tiene riesgo a la visión, pasamos otra vez a segunda línea, ¿okay? O radioterapia. Si vemos que durante el manejo médico está progresando la enfermedad, pasamos y hay desarrollo de riesgo para la visión, se debe operar el paciente para hacer una descompresión rápida. A final de cuentas, después de todo este manejo, si ya vemos que llegó a la meseta o una enfermedad estable e inactiva, puede pasar a una cirugía eh, plástica para ya adecuar el ojo a que se vea bien el paciente, que no quede con proptosis o el párpado quedó con un poco de elevación, de oftalmos, bueno, ya es como corregir la fisionomía del paciente. Pero todo eso debe ser cuando el paciente llegue a una enfermedad o una etapa estable e inactiva. Inactiva quiere decir que no tengo la actividad de acuerdo a casa. Entonces, vamos a hablar brevemente de los tratamientos. El de primera línea, pues otra vez, llegar a un estado de tiroideo. No se puede dar yodo en una fase de hipertiroidismo porque podemos desencadenar la orbitopatía. Debe promoverse la suspensión del tabaquismo. Y si está leve, si está leve la severidad, podemos observar y esperar y suplementar con selenio. ¿Cuánto de selenio? Es un artículo del 2011. La administración de 100 microgramos 2 veces al día mejoró la calidad de vida a los 6 meses comparado con placebo, pero esto fue en una población con deficiencia de selenio. No así en poblaciones con selenio, una ingesta con selenio adecuado. Como mencioné, si existe una progresión, se sugiere usar glucocorticoides o pulsos intravenosos. Se puede usar glucocorticoides orales, pero es más lento, tiene mayores efectos secundarios y se ve que los que usaron esteroides orales llegaron más a la cirugía. Por eso se recomienda que sea intravenoso de preferencia. Para enfermedad activa moderada o severa, glucocorticoides intravenosos. Al usarlo se ven que la proptosis disminuye 1.58 milímetros y se reduce en un 30% la diplopia o visión borrosa. Como se vio en el algoritmo, vamos a dar estos pulsos y se debe evaluar la actividad y la severidad en 6 semanas. Porque si no mejoró, tenemos que pasar a los medicamentos de segunda línea. ¿Okay? Para enfermedad severa, ya mencionaste, es severo, se tiene que hacer una cirugía descompresiva de urgencia. ¿Cuánto es la dosis de esteroides que vamos a dar en el pulso? Bueno, aquí se describe que depende si el paciente tiene diplopia o no. Si no tiene diplopia, esa es la dosis de metilprednisolona. Son pulsos intravenosos por 6 semanas y luego se siguen por 250 miligramos por 6 semanas. En total, 12 semanas de tratamiento. Y si tiene diplopia, pues un poquito más, pues 750 miligramos por semana por 6 semanas. Los efectos adversos son dosis dependiente y no debemos llegar a una dosis mayor a 8 gramos por riesgo de toxicidad hepática. Contraindicaciones para el uso de esteroides, pues que el paciente tenga una hepatitis viral reciente, que ya tenga una hepatopatía, diabetes o hipertensión descontrolada, morbilidad cardiovascular y desórdenes psiquiátricos. Como mencioné, bueno, tratamientos locales pueden usarse en cualquier etapa, lubricantes, oclusión ocular en el ojo no dominante, botox, lágrimas artificiales. Hablando de tratamiento de segunda línea,
recientemente se aprobó el uso de este anticuerpo monoclonal contra el receptor de IGF-1 para pacientes que no han respondido a los corticoides intravenosos. Se llama teprotumumab, es el más potente o lo que se escribe es vaya, ha dado muchos resultados en proptosis, a casi el doble de los esteroides intravenosos, en lo que se refiere a disminución de la proptosis, casi 3 centímetros, 3 milímetros, disculpe, diplopia y scores de actividad. Por eso se pone como, en caso de que tuviéramos este anticuerpo todavía no llega, eh, sería la primera línea después de los esteroides intravenosos que no han funcionado. Hablando de otros, si no tenemos el topotumumab, bueno, tenemos algunos otros inmunosupresores. Por ejemplo, micofenolato de mofetil. Se describe que el micofenolato combinado con esteroides intravenosos es mejor que los esteroides solos. Azatioprina también fue más efectiva con esteroides orales que estos últimos solos o radiación, pero tienen menor tolerancia. Y por ejemplo, rituximab fue más efectivo que los esteroides a las 24 semanas, pero solo si se daba al inicio de la enfermedad. Si lo damos un poco más tarde, ya no tendrá la misma efectividad. De micofenolato, esa es la dosis, igual, 300 miligramos 2 veces al día por 24 semanas. Si es micofenolato sódico y si es mofetil, 1 gramo 2 veces al día por 24 semanas. Se debe monitorear pues la VH y las cosas hepático. Y el teprotumumab es una infusión intravenosa de 10 miligramos por kilo, seguida de 7 infusiones de 20 miligramos cada 3 semanas, duración de tratamiento 6 semanas. Hablando de radioterapia, se describe, bueno, ya vimos que puede ser una alternativa al uso de esteroides intravenosos. Para pacientes con alteración en la movilidad, pues la dosis estándar son 20 grays bilaterales, fraccionados durante 2 semanas. Puede mejorar efectos de glucocorticoides, recordando también que la radiación pues tiene sus consecuencias y no es de efecto tan rápido. Pero bueno, también se ha visto que dosis menores, o sea, por ejemplo 10 grays en 10 semanas, también hicieron la mejoría y de hecho dosis menores de 1 gray por día o 2 grays por día también fueron efectivas para el desenlace, pero con esas bajas dosis se reducía la incidencia de cataratas, neoplasias y retinopatía. Otros tratamientos para finalizar, pues metotrexate, que ha dado mejoría en actividad en estudios retrospectivos, adalimumab, infliximab, en reportes de casos se ha descrito mejoría, y bueno, ya viendo como que a la frontera, eh, administración de péptidos cíclicos análogos a la estructura terciaria del receptor de TSH, como un decoy. Si damos estos péptidos, se supone que los anticuerpos contra el TSH se van a unir a esos péptidos y no van a llegar al receptor. Esto, en modelos animales, ratas, produjo mejoría en la fibrosis y estabilización de los anticuerpos anti-TSH en ratas. Agradezco nuevamente la invitación y pues bueno, estamos disponibles para preguntas.